Juan Mamenviele y les voy a comentar un poquito de las diferencias de los handy que más encontramos en el campo de Airsoft, ¿sí? Vamos a arrancar por uno de los más comunes, es de frecuencia cerrada, no tiene pantalla como ven, es solamente de banda 400 a 470, sería un UHF, y estos que tenemos acá son bibanda, UHF y VHF. Las prestaciones para el Airsoft son las mismas, la diferencia es que este tipo de handy son programables solamente por cable, se programan por acá. En cambio, estos dos se programan por cable o manualmente. En cuanto a su potencia, podemos ver que este es de 5 watts y estos 5 watts son reales, ¿sí? Su batería es de 1500 mAh porque no necesita mayor cantidad de potencia, siendo que es de una banda. Esta batería es de 1800, o sea, apenas un poco más que esta. También es de 5 watts y ese tema es un poco más complejo porque en realidad estos 5 watts no son reales. Eso cualquier persona que trabaje o esté estudiando radioaficionado se los va a decir. Y en este caso tenemos de 2800 para mayor durabilidad, es de 10 watts, consume más, por eso la batería es más grande. O sea, no es que porque tengamos una batería más grande en este handy va a durar, o HT o radio como quieran decirle, va a durar mucho más la carga que en este o en este. La carga estándar de cualquiera de estos es de 12 horas en stand-by y de 6 horas aproximadamente en uso, por eso se recomienda tener dos baterías cuando jugamos. Bien, en cuanto a la programación, este es uno de los más conocidos, el caballo de batalla, el caballito de batalla de lo que es Wafem, porque es bastante sencillo. Le tomé prestado a Bravo 2 el handy, el HT. Como ven, lo que tiene marcado son las frecuencias de 400 MHz y vamos a ir a lo básico de lo que son estos handys. ¿Y qué sería cada una de esas cosas básicas, no? Empezando por el SQL, Squall, que está en 5, se deja en 5 porque este es el filtro de ruido. O sea, si nosotros tenemos aproximadamente esos 5, se puede bajar o subir, ¿ven? Vamos a tener menos cantidad de ruido o de entrada basura de frecuencia, pero 5 está bien, no es necesario darle más. Si menos vamos a notar la diferencia porque se nos pueden meter otras radios, otras frecuencias o desprolijidades que normalmente suceden en las comunicaciones radiales. Siguiendo en lo más básico, vamos a ir a Save. Save, en este caso que está en 3, es el ahorro de batería. Nosotros poniendo en 3 ahorramos el consumo de la batería. También tiene mucho que ver en que nosotros dejemos mucho tiempo la pantalla prendida, que estemos cambiando esas pantallas que cuando modulamos se prende, que cuando nos modulan se prende, que estén mucho tiempo, eso consume mucha batería, entonces tenemos que tratar de ahorrar el máximo de batería en el campo de juego, sobre todo si tenemos una sola batería. El box es una función que es muy buena, pero que es muy molesta para nosotros. ¿Por qué es buena pero es molesta? Una vez que activamos el box, en este caso como ven está apagado, si nosotros lo tenemos activado y por ejemplo pasamos una ramita por acá, esto se va a activar para que uno pueda modular y no va a permitir que la otra persona que quiere modular, porque necesita modular, pueda. Entonces siempre va a haber un HT abierto y va a ser muy molesto. Porque puede ser por una herramienta, puede ser porque hablamos cualquier otra cosa, lo que sea. El box siempre apagado, porque es muy molesto
y realmente no utilizar las manos para activar no es productivo en el EXO. El wide, que es el ancho de banda o estrecho, wide y narrow, siempre nosotros acá lo ponemos en, ve ahí, eso es narrow, que es bajo o estrecho, y wide, que es amplio, siempre en el más alto. El ABR, yo lo tengo en 3, es cuánto tiempo, son 3 segundos, cuánto tiempo está la pantalla prendida. No necesitamos que esté prendida tanto tiempo, y la programación siempre es recomendable hacerla antes de jugar, no durante. En el TDR hay 2 TDR, voy a ver si lo encuentro el otro, hay 2 TDR, tiene que ver con poder escuchar ambas frecuencias, ¿sí? En el caso de cuando abrimos el TDR y tenemos 2 frecuencias activas, lo que podemos hacer es escuchar al mismo tiempo, por ejemplo acá, AB, STDR, nos va a permitir escuchar la frecuencia, por ejemplo, 1 y 2 al mismo tiempo. Pero ojo que ahí ya voy a explicar un temita con el TDR que tiene que ver con cuál es la limitación en este, no en este, y este directamente no lo tiene. Y por último, dentro de lo que es programación bien básica, vamos al TOT, que es el limitador de tiempo. Yo acá lo tengo en 60 segundos. 60 segundos es una enormidad de tiempo para modular. A ver, vamos a entender lo siguiente. Acá tenemos 3 radios, no 3 teléfonos celulares. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en el campo de juego es que cuando alguien nos modula, nos está hablando, nos modula y nos tiene ahí prendidos a la modulación, nos quiere comunicar hasta lo que pasó en la casa. Y no es así, no funciona así. Ninguno es un teléfono celular, esto es una radio de comunicación y la frecuencia, o sea, la comunicación tiene que ser clara, concisa y corta. Por eso existe el código Q, se los recomiendo. Todos los radiooperadores o los radioaficionados saben que es la mejor manera de comunicarse. Pueden comunicarse por el código Q, pueden comunicarse por el código alfa si quieren para comunicar mensajes muy cortos. Habrán escuchado el alfa Charlie Bravo, por ejemplo, o cuál es tu QTH, cosas así que son muy básicas, que yo puedo dejar en la descripción 4 o 5 de los que más se usan, y nada más que eso. Ahora vamos a el tema de escuchar ambas frecuencias. Voy a volver a su frecuencia, bueno, tengo la 1 y la 2 al revés, pero no importa. Si yo quiero radiar en la frecuencia 1, van a ver que la flechita está en el 1 y en el AB la flechita en el 2. Yo ahí aprieto y voy a mostrar esto. Me marca que en el 2 me está modulando. Y si quiero cambiar al 1, me marca que en el 1 me está modulando. Yo en este handy para modular entre una y otra tengo que apretar la flecha AB, o sea, esta tecla, perdón, y esto me va a permitir modular en una o en otra. Pero si me modulan del 1, ahí van a ver, voy a bajar un cachito. Ahí está, tengo interferencia. O en el 2, ahí ven. La diferencia entre estos dos handy, más allá de su potencia, es esto, el doble PTT, el pulse tau, ¿sí? A o B, frecuencia arriba, frecuencia abajo, sin necesidad de tener que entrar acá. Con respecto a la programación de este handy, que es bien básica, igual que el otro, acá yo, por ejemplo, lo tengo ya con las frecuencias grabadas de Boru, como Bravo 1, 2, 3, 4, son 21 las frecuencias que tiene Motorola, que son las que podemos utilizar. Tendría que apagar, apretar menú, prender, y ahí me da
la frecuencia libre para que yo la pueda digitar y pueda grabarla. Cuando nosotros queremos grabar una frecuencia dentro del menú y sabiendo que tenemos libre un espacio, también tenemos acá adentro cuando dice grabar o borrar. Así que nosotros mientras vamos grabando una frecuencia, si la vamos a hacer manualmente, después vamos a hablar del cable, lo que hay que hacer es buscar la frecuencia. Esto antes que nada es para que me figure, si yo lo programé por cable, el nombre de la frecuencia y no se vea la frecuencia en sí. Acá grabamos el canal 1, si yo bajo, dejo grabado en el canal 1 la frecuencia que tengo. Como yo ya tengo grabada la frecuencia y no quiero borrar las que tengo, no lo voy a hacer. Después, si sigo, tengo para borrar. O sea, por ejemplo, si yo tengo este canal ocupado y bajo a menú, me va a borrar esta frecuencia y me va a dejar libre. Sepamos siempre dónde tenemos grabadas las cosas. Estos dos handies se programan exactamente igual, manualmente, de la misma manera. La diferencia por ahí en este que es el caballito de batalla es que yo aprieto el VFO y veo la frecuencia. En este, para poder ver la frecuencia, tengo que apagar, apretar menú y ahora volver a la parte programada que está con las letras. Este handy, ¿qué tiene este handy de particular? Que sí o sí necesito programarlo por cable. No tengo manera de programarlo manualmente. Solamente acepta 16 frecuencias a comparación de estos dos que aceptan hasta 100 frecuencias. ¿Por eso es malo? No, no es malo. No es malo. Porque nosotros lo que necesitamos tener en cuenta, necesitamos saber, es que la frecuencia 1 de Motorola, que la podemos dejar acá, es la frecuencia de organización. Es donde nosotros, si tenemos una emergencia, podemos comunicarlo. Si el campo es chico, no vamos a tener problemas. Si el campo es grande, tenemos un pequeño problema, que esta es la antena original y que no podemos modificar la antena en este tipo de handy, porque por más que compremos una antena, si es una antena, por ejemplo, la 701 o 700, que viene mayormente para estos, que son largas, que algunas son flexibles, que son para mayor rango de señal, son bibandas y esta es una sola banda, entonces no funciona. No vamos a quemar el handy, pero vamos a estar forzándolo y en algún momento a distancia lo vamos a perjudicar. Este es el cable de programación que para todos los Boafen, incluso hay otras marcas también que funcionan igual, se conectan desde acá. Y esto se conecta a USB. Tengamos como recaudo lo siguiente, que el puerto USB sea firme porque esto al tener un poco de peso tiende a moverse y se puede desconectar. Y que el cable esté en buenas condiciones, siempre guardado en buenas condiciones. Para programar el handy con el cable, siempre full las baterías porque si no se van a morir. Y no hay vuelta atrás, ojo con ese temita, siempre full. Para las personas que compraron estos, el 82 de Boafen, tengan en cuenta que ya desde hace un tiempo el cable y el software, el chip, ya viene con la actualización para poder programar estos handys. O sea, como ven, está programado este handy, tiene letras, ¿sí? Que no, por ejemplo, no sucedería hace un tiempito atrás, todavía no estaba actualizado el software, pero ya lo actualizaron hace muy poquito tiempo, así que se puede. Esto es lo básico. Yo lo que quiero es que veamos las tres diferencias y que sepan lo siguiente. Primero, los 3 HT sirven para el campo de juego, sirven para el EXO, también sirven para pescar o para cazar y para lo que quieran. Este handy es legal porque la frecuencia es una frecuencia de banda ciudadana. Es legal, este handy es legal, se puede utilizar. Estos dos handys no son totalmente legales, porque en Argentina tenemos legislaciones muy complicadas y muy comprometidas. Hay fuerzas de seguridad que aún están usando este tipo de radio. En diferentes provincias en Argentina no se puede utilizar, pero ojo, no se puede utilizar en realidad en la calle. En realidad ninguna persona que no sea radioaficionado puede tener un handy y andar por la vida si no tiene una licencia.
¿sí? Eso vamos a hablar también. Los radioaficionados en estos últimos años, desde hace por lo menos 4 o 5 años atrás, están trabajando a morir para que haya frecuencias libres, para que las personas que salen a hacer deportes, ya sea montañismo, ciclismo, lo que sea, puedan usar estos handy, puedan usar estos HT con frecuencias específicas. Hay 3 frecuencias específicas que ya están libres y que están permitidas gracias a los radioaficionados y gracias al laburo que hicieron durante todo este tiempo. Yo lo voy a dejar en la descripción. Esas 3 frecuencias no son para pavear. Esas 3 frecuencias son para usar en caso de emergencia, en caso de que la necesitemos realmente y puntualmente, sobre todo las personas que hacen montañismo o caza, pesca y demás. Tengan en cuenta que esas 3, una es de urgencia. Si nos enganchan en el medio de una isla con una urgencia, esa frecuencia nos va a salvar. Y eso hay que agradecérselo a la gente que laburó mucho tiempo para que esto funcione. Si hacemos las cosas bien, vamos por buen camino. Si hacemos las cosas mal y salimos a la calle a paviar con amigos, depende, vuelvo a repetir, la provincia, es muy probable que tengamos un problemita. ¿Por qué digo que es legal entre comillas? Si no es legal, o sea, estamos en una nube, es porque estas radios, al ser abiertas y poder programarse en el momento, pueden interferir en frecuencias policiales, en frecuencias de bomberos, en frecuencias de urgencias, como por ejemplo nos sucede acá, donde los servicios de ambulancia todavía usan estas radios, también los remises y demás. Entonces, esta es la radio que podemos decir que es legal, ¿sí? Porque al no poder modificarse en el momento, las que están grabadas son las que son legales. Yo voy a dejar las 21 frecuencias de Motorola, que son de banda ciudadana, que son las que son permitidas, que trabajan en los 400 en adelante, hasta 446 si no me equivoco, y esas pueden estar grabadas. La recomendación básica, y después vamos a hablar de la programación en cable, porque tendría que enchufarlo en la compu, mostrarle en cable sobre todo, es que siempre tengan grabadas las frecuencias Motorola, por lo menos tengan las frecuencias más utilizadas para las que son las emergencias de nuestros juegos, ¿sí? Frecuencia 1 y 2, organización. De ahí en más son 21 frecuencias que no cuesta nada sentarse, es un rato nomás que lleva. En el caso de tener el cable es mucho más fácil. Y en el caso de estas son 16 frecuencias por cable, es rápido, es bastante sencillo. Con respecto a sus potencias, 5 watts, 5 watts y 10 watts, les voy a decir que según la medición que yo estuve viendo con amigos radioaficionados no son reales. Esta es la más real, que mantiene sus 5 watts y tal vez, por lo que hemos charlado con ellos, es porque es una sola frecuencia que es UHF. Esta, al tener las 2 frecuencias y al requerir mayor consumo, tienden a bajar. O sea, este no llega a los 5 watts y este no llega a los 10 watts. Sí, este es mayor potencia que este y estos dos están casi parejitos. La ventaja de estos dos, más allá de que estén bastante parejitos, es que se le puede ampliar la antena, como dije anteriormente, y eso nos va a dar un poquito más de recepción de señal, cosa que con este no vamos a tener. Y otra de las cosas que también quiero que tengamos en cuenta, como dije, esto no es un teléfono, ¿sí? Ni satelital ni un teléfono celular. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar a alguien, necesitamos esta posición, ¿sí? Necesitamos comunicar de acá a acá y de acá a acá. Si tenemos una montaña en el medio, este tiene que estar arriba. Si estamos en una zanja, este no escuchó nada. Estos dos probablemente se pueden llegar a conectar. Y este pasó desapercibido. Si este está alto, este va a escuchar a este, y puede que este comunique a este y a este. Lo hablamos un montón de veces con muchos amigos y todavía no se termina de comprender que la radio no pasa una montaña. La radio necesita que la frecuencia sea libre y esté limpia. Bueno, esto fue todo con referencia a estos 3 HTs. Después voy a hacer un video que tenga que ver con la programación con cable. Espero que les haya servido. Es muy básico, pero para que tengan una idea de qué se trata. Nos vemos la próxima.